Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy un gran placer para conversar en este rato que tenemos en la entrevista. Vamos a estar con el doctor Enrique de Rosa, que es un psiquiatra, que es un neurólogo y que es alguien que nos va a llevar, o por lo menos nos va a tratar de ayudar a entender lo que está sucediendo. Hoy podríamos haber pensado decir cuál es el tema del día, la economía, hablar con economistas. Lo hacemos aquí en Luis Novarecio Entrevista. Podemos hablar de política y traer a alguno de los dirigentes de ocasión, y lo hemos hecho. Sin embargo, decidimos hablar con Enrique una cuestión básica. Hay, más allá de cualquier posicionamiento político que vos tengas, una situación de angustia, zozobra, preocupación. Y a mí me parece que es interesante que lo miremos con un especialista que nos ayude a ver un poco más en el fondo, en la raíz de lo que está sucediendo, por qué nos ocurre esto. A ver, antes de recibirlo, 2 o 3 datos del día de hoy. El dólar subió un poco más y por lo tanto, en la Argentina hablar de dólar, y por eso uno se cansa de escuchar a algunos economistas que lo explican como si fuera una variable ajena a la historia nuestra, supone saber cada una de las historias personales. Vuelvo a la autorreferencia porque ayuda. Un amigo que es un economista, que es Claudio Suchovicki, me dijo, tenés 54 años, pasaste 7 crisis, entre corralitos, default, devaluaciones. Entonces, cuando uno hoy escucha esto, sería interesante decirle a los ministros, a los funcionarios que hablan de esta cuestión, que no están hablando de una variable que se resuelve en un Excel. Están hablando de una historia repetida que nosotros conocemos y ante la que se reacciona de la misma manera, me explicará Enrique, que frente a un trauma o un efecto postraumático. No estaría funcionando la respuesta que uno cree. ¿Para qué sirve la política? Me parece que, entre otras cosas, aparte de para satisfacer las ambiciones de poder de muchos, para trazar un horizonte de futuro para vos y para cualquiera de nosotros. Yo no espero demasiadas cosas heroicas de la política. Sí que me den la chance de proyectar a futuro. Y en la Argentina de hoy estamos proyectando día a día. Si es el dólar, si es las LEVAC, si es el Fondo Monetario Internacional. Y del otro lado, por eso digo, sea cual sea tu posicionamiento, se habla como si esto fuera una cosa ajena, solo patrimonio del enemigo. Esta tarde lo escuché a Máximo Kirchner, el hijo de 2 presidentes, que en sesión especial, tratando de analizar la cuestión del acuerdo con el fondo, decía esto. Creo que lo que tenemos por delante es más que grave. Cada medida que han tomado ha empeorado la situación. Y hay que preguntarse por qué este Congreso hoy no tiene el quórum necesario, aunque sea para exigirle a aquellos que han dilapidado más de 120.000 millones de dólares de deuda externa alguna explicación. Nada del otro mundo, alguna explicación. Porque esto termina aparte con el nombramiento de Luis Caputo en el Banco Central de la República Argentina, primo del hermano del alma del presidente. Creo que hay que llamar las cosas por su nombre, que la chocaron todas, presidente. Era imposible hacer las cosas tan mal a partir del 10 de diciembre de 2015. La chocaron todas y no se hacen cargo. A ver, ojalá podamos hacer abstracción en esta noche donde vamos a hablar con un especialista de la psiquiatría, de neurología, y tratar de separar lo que vos pensás de Máximo Kirchner o de Toto Caputo, que es el presidente del Banco Central. Este país tiene 30% de pobreza. Este país tiene una inflación desde hace tiempo, en algunos casos no contada por la gestión anterior, rotan el termómetro para medirlo, y hoy seguimos con una expectativa del 30%. No es que no fue fantástico con estos discursos, sea el que dice lo peor ya pasó o las chocaron todas. La verdad que siento que lo que más se ha chocado es la expectativa de proyectar. Y una última consideración que no quiero dejar de hacer. Cambiemos llegó al gobierno con varias expectativas a satisfacer. Una, la cuestión económica, de esto estoy hablando, y otra, la cuestión de la transparencia. Hoy me sorprendió poderosamente que el Senado de la Nación, con la iniciativa del senador Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, se quisiera sacar a los sopapos un proyecto de ley pedido por Rajoy, el ex premier español, destituido por corrupción, que intenta beneficiar en la actividad de telecomunicaciones a uno de los grandes. Inesperadamente Pinedo bajó con un proyecto, bajó a la comisión, no consiguió dictamen e inventó una historia de una ley corta que es llevarlo
a la sesión a como dé lugar. Los que saben, los que conocen cómo fue la cosa, saben que fue uno de los pedidos del gobierno de España. ¿Para qué? Para monopolizar todavía más el ya bastante monopolizado ambiente de las telecomunicaciones. Me hace acordar mucho al decreto de Prepo para nombrar jueces de la Corte. Si hay que dar un debate sobre este tema, hay que darlo como corresponde. Y pese a que Cambiemos, como en la parábola de los talentos, tiene mayor obligación de ser tratado. Me parece muy preocupante y lo dejo como signo de interrogación para lo que veamos en las próximas entrevistas. Bueno, ahora hablamos como corresponde con alguien que entiende más profundo, no tan superficialmente como hacemos los periodistas, de lo que nos está pasando. Y lo recibo. ¿Qué haces, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me da gusto verte. Por favor. Por favor. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegra. En el contexto de lo que vos decís, muy bien. Que no es poco. Que no es poco. ¿Es un error decir hay como angustia, zozobra generalizada? No sé, no quiero usar la palabra preocupación. ¿Qué es lo que ves? A ver, yo lo que partía, me parece que de lo que vos estabas comentando, creo que algo básico y esencial es pedirle a los políticos, primero sacando de lado, como vos decís, quién es quién, porque obviamente si uno lo ve a Máximo Kirchner no puede evitar una cantidad de referencias. Si escucha Caputo, tampoco ese apellido se va a una cantidad de... Ahora, la política, al igual que la justicia, esos conceptos un poco abstractos, tienen que ver finalmente con nuestra vida cotidiana, con nuestros comportamientos cotidianos, con nuestra, finalmente, la capacidad de desarrollarnos, tener un poco de sentido en algo llamado vida, que en definitiva es algo que transcurrimos todos, que es relativamente corto y que lo único que pedimos es tener algún grado de algo parecido a la felicidad. Entonces, tenemos gente elegida que participa en diferentes poderes y lo que les pedimos es miren, ustedes actúan de padres de familia, de esta gran familia llamada país, sociedad. Necesitaríamos alguna regla clara. Y cuando vos decías zozobra, angustia, claro, cuando uno no tiene reglas claras, poco importa de dónde vengan, está constantemente. Y el gran tema, efectivamente, como vos decís, lo que en otras partes no llevas ni zozobra ni angustia, aunque hayan tenido situaciones económicas muy parecidas, yo siempre menciono el caso de Brasil, el impacto de cuánto cuesta el dólar es mucho menor que en la Argentina. Entonces, los significados son totalmente diferentes y para entender una sociedad hay que entender qué pasa en cada, no solamente en cada país, sino en cada lugar. Vos sos de Rosario, evidentemente ser de Rosario no es lo mismo que ser de Buenos Aires. Claramente. Claro, ahora digo, cuando vos decís hoy nos obsesionamos y nos acusan a los periodistas, a lo mejor con una cuota de razón, están obsesionados poniendo la pizarra del dólar y demás, no es gratuito, es que hay una historia anterior que nos condiciona. Pero inevitablemente, ¿y por qué menciono lo de Rosario? Cualquiera que tenga, uno puede tener varias lecturas. Y el otro día hablando con un juez de Rosario me dice, el Boulevard principal se llama Oroño, ¿no? Me dice, hasta que no hubo el primer cadáver en Boulevard Oroño, no hubo la sensación de inseguridad. Es decir, los datos a veces son fríos, son estadísticos, y luego son relativos a la subjetividad de cada uno, de cada grupo. Si no se entiende que esos significados en la Argentina, como vos decís, del dólar, sí significan, la gente debiera pensar de otra manera, sin duda. Ahora, la construcción social se hace de lo que debiera o de lo que es. Claro. Y obviamente se hace de lo que es. Cuando vos decís que un país tiene 30%, obviamente esto no tiene nada que ver con Cambiemos, tiene que ver con la historia de Argentina. Ahora, claramente, no podemos nosotros prácticamente decir... Está bien que estemos sentados acá, pero estamos sentados en un país que en una pobreza enorme y eso es un factor que hay que incorporar en el discurso, porque si no, vos y yo hablamos de crisis, la vamos a sentir de manera diferente que el sujeto que a esas cuadras de Boulevard Oroño vive de otra manera, ¿no? Claro. Hoy leía, creo que es en La Nación, perdón que no recuerdo la cita, digo, perdón al colega que lo escribió, respecto de la cantidad de gente que padece de crisis de pánico o de ansiedad. Que primero me gustaría alguna diferencia técnica. ¿Hay diferencia entre crisis de ansiedad, crisis de pánico? En realidad, en todo el espectro de... Tenemos una primera dos diferencias que vos mencionaste. Una son las patologías de ansiedad, estrés, como la gente quiera llamarla, y entre ellas están la ansiedad, por un lado, y el pánico, que es una forma más extrema, más súbita, en la cual hay una carga somática, es decir, palpitaciones, sudoración, que hacen pensar a la persona que tiene, por ejemplo, ideas de muerte o de infarto. Y después la patología traumática, que es la más preocupante. ¿Qué es la patología traumática? Cuando casualmente no hay respuesta de estrés, la patología sigue llamándose estrés postraumático, pero en realidad el grave problema es que ya la persona no tiene la capacidad de reaccionar. Que ese material está quebrado, no puede volver a un estadio, mientras que en el estrés o en la ansiedad, mal o bien, estamos peleándola. Nuestro cuerpo, nuestra psique está intentando encontrar mal, habitualmente, y con soluciones que nos hacen mal, por eso la sintomatología, pero en el trauma no, la gente está paralizada.
Y en la Argentina hace muchos años que tenemos cuadros traumáticos y básicamente lo que tenemos más que ansiedad, más que estrés, es una lógica traumática. El plagio a Juan Cruz Ávila, que aparte de ser el director de A24, es el que pensó este programa, y él me decía, siento que me manejo con ira en algunas cuestiones, porque me enoja, digamos, porque uno recuerda, digamos, el que pasó la crisis del 2001, el que pasó la crisis del Rodrigazo, y me puedo seguir yendo más para atrás, y estás como con el efecto propio del enojo después de un trauma grande. Pero es que es inevitablemente así. Vos citaste a un amigo tuyo, un economista de fuste, como Claudio Zukovic, y que en realidad él, por su actividad, una de las actividades importantes en la bolsa, él sabe lo que es la expectativa y el estrés y el nivel de esa gente. Ahora, eso que esa gente vive de esa manera, el otro lo vive con el precio del tomate, o el otro lo vive con el alquiler, o el otro lo vive si puede pagar el colegio de los chicos, o si el año que viene va a tener que cambiarlos. No es poco tener que estar adaptando tu vida constantemente y que tus padres han tenido que hacer lo mismo y quizás tus abuelos han tenido que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque crea un efecto de imposibilidad de prever. Y nuestra vida en definitiva es eso, crear escenarios previsibles. Vos tenés la gentileza de invitarme acá, tenés un horario, tenés un marco. Si de golpe me dijeran, bueno, ahora tenés que empezar a hacer chistes, yo no sé si tendría ansiedad o qué, pero seguramente estaría incómodo. Incómodo porque todas las estrategias de adaptación fallan. Entonces, en los escenarios de no previsibilidad, constantemente yo estoy desubicado, y obviamente reacciono con ira, claro. Que es lo que vos ves en la calle. O sea, esto que vemos en la calle, y lo que vemos en el trato que nos damos entre nosotros, sí, claro, es propio de una ausencia de regla y de una mínima previsibilidad. Yo no te digo a 20 años, como pasa en otros lugares. No, pero desde ya tomemos la más elemental, dónde vas a vivir, la posibilidad de tener un crédito hipotecario. Hay símbolos económicos, por eso es tan interesante hablar con economistas. Hay símbolos económicos que son eminentemente psicológicos. Las acciones, ¿por qué suben en la bolsa? Y porque se desplomó el 12% las energéticas, y porque imaginaron que a partir de la salida de Aranguren algo gravísimo iba a pasar. Eso te habla de una sociedad que vive en un estado de alerta constante y que cualquier signo lo tocan de izquierda o derecha, él imagina que hay que sobreactuar la respuesta. Es decir, es una sociedad que está constantemente imaginando que en lugar de estar en un estado de reposo, hay que estar en un estado de alerta. Y claro, esa alerta luego se transforma inevitablemente en ansiedad, en estrés y finalmente en agresividad. ¿Por qué? Porque el trauma lo que tiene que ver es con la agresividad. El sujeto traumatizado se expresa primordialmente sobre la base de agresividad, primero hacia él mismo, porque se culpa por eso que pasa, porque se encuentra torpe, yo debería, otros deberían hacer esto y quizás yo no lo hago, pero finalmente contra los otros, y finalmente contra ese padre arquetípico que es el Estado, o la justicia, por ejemplo, que es todo un capítulo, que no me provee las respuestas que yo necesito. Ahora, es muy interesante. No encuentro trabajo, tengo miedo por si puedo seguir mandando a los chicos al colegio y demás. Primero me culpabilizo, o sea, hay como un reclamo, no lo estoy haciendo bien. Claro. Y ante la no respuesta me pongo irascible. Claro, porque en definitiva lo primero, y hasta diría lo neurótico, es saber qué hago, cómo respondo. Ahora, si crónicamente el escenario es cambiante, entro en algo que en psicología experimental se llamó la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida, que lo habrás escuchado 1000 veces, es cuando yo dejo de probar, y eso está absolutamente estudiado, en animales, es decir, en roedores, si querés. Es decir, tan básico a nuestra biología, como que vos probás una y otra vez. Y aprendés a que, lamentablemente algo muy pesado, aprendés a fracasar. Porque las estrategias que vas usando son estrategias que conducen al fracaso inevitablemente. Ya no es que te fallan las buenas, es que al revés, armás malas. Entonces, ¿eso qué pasa? Y porque vos al principio probaste, no tenés la capacidad de volver para atrás y volver a mirar eternamente. Y la gente dice, bueno, ya probé todo, ya intenté. Y ahí es como la gente dice, bueno, pero ¿por qué no trata tal cosa? Y porque la lectura es diferente, porque yo a veces ando justamente por el tema de trabajar con gente en la justicia, vos ves en la Mesopotamia o en tu misma provincia, es diferente la realidad en Santa Fe, que en capital, que en Rosario. Es diferente, estábamos hablando en una reunión en Rafaela y gente que nos hablaba de Sunchales o Totora, y varía tanto, sí, porque claramente varían hasta variables demográficas, varían la sensación o no de inseguridad. Todas esas variables nuestra mente las está elaborando constantemente para tratar de no equivocarse. Y cuando finalmente, aún a pesar de todo, no te salen las cosas, te culpas. Claro. Dijiste las neurosis. Definime para los torpes como el que te habla, ¿qué es la neurosis?
No, básicamente una neurosis tiene múltiples definiciones. Una interesante de Víctor Frankl es saber lo que uno tiene que hacer y no poder hacerlo. Es decir, es intentar, básicamente, sos consciente de lo que está pasando. A diferencia de la psicosis, estás alejado del concepto de realidad. La neurosis sos consciente, pero evidentemente una serie de síntomas te aquejan que empiezas a fracasar. Y esa exteriorización de ese fracaso, de esa incapacidad de responder, se expresa en diferentes áreas. Entonces, bueno, tradicionalmente se habla de neurosis fóbicas, neurosis obsesivas y demás, que era la canalización de ese quantum de hiperactividad para tratar de resolver en un área, sea con miedo, sea con parálisis, sea con hiperactivación. Antiguamente el concepto de estrés hoy casi sería superado porque tenemos muchas más cosas. Y el problema actual es que no tenemos neurosis, tenemos otras cosas, vuelvo a decir, tenemos traumas, tenemos trastornos de personalidad, tenemos secuelas de gente sobremedicada. Es decir, la situación se ha complicado mucho más en el ámbito de la salud mental y eso se ve en la calle. Me quiero quedar con los sobremedicados porque después te da un relevamiento que hago en farmacias, bien. Sin ningún tipo de valor estadístico, pero gráfico. Pero me quedo pensando en, permitime la metáfora, si puedo mirar la política como neurótica o psicótica. Si la neurosis es aún reconocer la realidad y todo esto y no poder actuar, y la psicosis es negar la realidad, está bastante más psicótica la política que neurótica. Ahora somos una sociedad que ha entrado en un estadio de, si fuese clínico sería de trastorno de personalidad. Somos una sociedad narcisista, en la que cada uno se mira a sí mismo, actúa sobre sí mismo. Vos mirá cómo la gente maneja, cómo la gente camina, cómo está. Y cada uno no es que no le interesa al otro, básicamente está sobreinteresado de tanto buscar esta solución, termina pensando, porque estas las frases que se escriben en Twitter, todo el mundo es autorreferencial, es decir, hemos perdido el contacto con el otro, y eso es gravísimo, porque pensamos que la solución pasa a ser individual. Entonces, de hecho, hasta la gran ola de autoayuda y demás tiene que ver con, hoy estábamos hablando de un término empoderate, saltamos al empowerment en inglés, lo utilizamos y decimos, no, cargate vos mismo en detrimento del otro. Entonces, ¿qué hay como sociedad? Y hay más eso, hay más gente muy sobreinvertida en sí misma, no mirando al lado y mirando al otro básicamente como un obstáculo, como un enemigo. Entonces, claro, hemos cambiado la ecuación. La ecuación es que las cosas se hacen entre todos y no es eso ser bueno. Es que vos este programa lo haces con un invitado, podés hacerlo solo, pero claramente el fin es con el otro. Eso lo hemos perdido. Pero es muy interesante porque me parece que también el tema de la política está muy narcisista. Es hablarse a sí mismo, a los partidarios o al pequeño grupo que piensa exactamente igual, no un poquito distinto, no. Despreciar al otro como un obstáculo, sí, claro. Ningunearlo. Mirá lo que pasamos, digo, separemos lo que cada uno piensa de la política. Lo que dice Máximo Kirchner del macrismo, lo que dice el macrismo del kirchnerismo. Es casi esto, ¿no? El otro es un obstáculo, nada que tomar. Mirá qué interesante, y bueno, obviamente es la mirada de uno, pero básicamente la cuestión del narcisismo, yo me estoy mirando en un espejo y estoy viendo al enemigo, claramente, que por supuesto soy yo mi propio enemigo, soy yo mi propio obstáculo porque he creado una barrera de defensas. Pero como lo miro y no me doy cuenta que es un espejo, creo que es el otro. Yo creo que la misma frase la he escuchado en gente de Cambiemos. No dejaron cosas sin chocar, sin esto, sin el otro. Lo grave del asunto es que creo que los dos lados tienen razón. Lo grave del tema, y no sé de qué me río porque es dramático, pero lo grave del tema es que vienen tanto tiempo ocupándose de sus cuestiones individuales, de mezquindades en el fondo, ¿no? De buscar espacios de poder y generar... Y es la menos la gente que se ocupa por el otro, aunque obviamente declame lo opuesto, que no entienden el tema fundamental. Yo creo que nos falta una educación de entender, por ejemplo, por qué realmente no tiene que haber un 30% de pobreza. No es solamente porque es inhumano, sino que uno mismo pasa a ser no humano si yo tengo una persona muriéndose de hambre al lado. Y yo no puedo construir ninguna sociedad a partir de eso. Entonces, mientras que el otro sea un otro, y que el otro sea un enemigo, y que yo creo que la solución la encuentro por mí mismo, y vivo en un estadio narcisista. Vayamos un poco más al fondo, como yo decía al comienzo, y no hagamos un análisis, que es lo que hacemos nosotros, de la superficie política. Cuando alguien le dice al otro, no crean en las mentiras de Cristina, y el otro le contesta, típico de machirulo, es un narcisismo... Están hablando los dos del lado medio del espejo, viendo el otro transforma en un espejo. El mito de Narciso, para que la gente lo entienda, era pobre eco, que por eso se repetía, era la ninfa que lo buscaba, ¿no? Es sinónimo de eso. El otro nos está buscando, el otro es la sociedad, es la realidad, y nosotros, como estamos tan embelesados en nosotros mismos, estamos paralizados, que esa es la otra parte. Porque ojalá que el narcisismo fuese personas empoderadas, como dicen, personas potentes, importantes. No, son personas paralizadas.
paralizadas en justamente ese narcisismo, en ese endiosamiento de sí mismos, y no pueden ver la realidad pasar y están ignorando. Ese es un tema recurrente cuando, bueno, Pablo no entiende, o Haller no entiende lo que Pablo le está diciendo, es que la vida le está pasando a través de esa mujer, metafóricamente es la mujer, o el Dante. Es decir, tenemos recetas para decir, miren, la vida pasa, y si usted no se integra a esa vida, va a estar mirándola como enemigo. Entonces, claro, por supuesto, esas dos miradas son la mirada al espejo del otro. Yo te decía que me impresiona cada vez que voy a la farmacia que de cada 4 clientes, 1 o 2 está pidiendo Rivotril. Tengo que decir la marca comercial porque no tengo más vuelta. Digamos, sé que hay estadísticas importantes de cuánto de medicación demuestra o pinta a la sociedad en la que estamos. Sí, y en relación al mundo. Yo recuerdo hace muchos años cuando fui a, tomar una jefatura de residencias en otro país, me sorprendía el uso de psicofármacos. ¿Por qué? Porque el médico preguntaba, algo que hoy se pregunta acá, ¿qué ansiolítico está tomando? Y era horroroso porque en general la gente no tomaba ansiolíticos. Dicho sea de paso, el clonazepam era eventualmente un antiepiléptico, no era un ansiolítico. ¿Para bajar la fiebre? No, un antiepiléptico para la epilepsia. Ah, antiepiléptico. Antiepiléptico. Entonces, a ver, los fármacos cambian, sí, por supuesto, pero lo grave ha sido que hoy la gente no está solamente medicada con ansiolíticos, sino que está medicada con antidepresores y está medicada con antipsicóticos en una enorme extensión, que no, obviamente en muchos casos son más que necesarias y útiles, pero en otros casos no hacen más que tapar cuestiones humanas. Es decir, a ver, se medica la angustia existencial, se medica la emoción, se medica la tristeza, se medica o nos sirve para crecer. Hay una metáfora bastante interesante sobre algunos animales marinos con exoesqueleto que dicen, como la langosta de mar, que en realidad hay un famoso pensador rabínico que dice, si la langosta de mar tuviese clonazepam, lo utiliza hasta la misma marca, no crecería. Porque ¿qué hace? Sufre el dolor de no tener ese exoesqueleto que la protege, y eso le permite generar el otro. Nosotros estamos tan dedicados a protegernos del dolor, del malestar, en vez de utilizarlo como señal, y sobre todo protegernos de sentir al otro, porque en general todos estos fármacos lo que te permiten es una cierta anestesia afectiva, que claro, bueno, obviamente pues tenés anestesia afectiva en todo, no solamente en lo malo, tenés en todo. Pero tomemos el ejemplo de la langosta. No está mal, vos me vas a decir en qué cuota, en qué característica, tener angustia existencial. ¿Para qué todo esto? Tener miedo, tener tristeza, ¿no está mal como un modo de, como la langosta, superar esta incapacidad física? Es que yo creo que es una versión absolutamente personal, pero yo creo que lo que está mal en nuestra sociedad es que no tenemos eso. Por eso digo, es mucha irritabilidad, neurosis, no, porque en realidad estamos expresando otra cosa. El pensarnos, vivirnos como víctimas, vivirnos como personas que tienen que recibir una respuesta de afuera, en lugar de desarrollar las defensas. Y cuando desarrollas las defensas, cuando te das cuenta que estás solo en algún punto, y eso sería bueno, y estás solo cuando sufrís el dolor de este tipo de cuestiones. Así que no solamente no está mal, sino que es lo necesario para crecer. Un chico, por ejemplo, necesita un no, necesita un límite, y nosotros también necesitamos nos y límites. ¿Cuál es el problema? Que históricamente hemos tenido o barreras de no, que han tenido hasta consecuencias físicas y muertos, y luego barreras de sí, que todo es sí. Entonces, en ese mundo, si vos lo tomaras que esto es una gran familia, el chico, el pueblo, no aprende qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las reglas, e intenta anestesiarse. Algunos con esos fármacos y otros con drogas, que son los grandes problemas hoy en la Argentina. Drogas, por un lado, de uso ilícito, pero drogas de uso lícito, en las cuales no hay que olvidar que la más importante de ingreso en la juventud es el alcohol. Quizás no se insiste tanto. El tema del alcoholismo en la juventud hoy es dramático, y es aprender a que todo está bien, que no pasa nada, que nada me toca, y eso es gravísimo porque pensamos que las emociones son malas, y no, son absolutamente necesarias, no solamente buenas. Se me acusa de ser del paleozoico. A mí me tocó, yo hice mi facultad en la época donde aprobabas o no aprobabas, el programa era claro, y era arbitrario. Yo me acuerdo que en mi carrera de Derecho, derecho agrario era tremendamente filtro, decías, ¿por qué? Si creo que 0,04 va a aplicarlo todo esto, pero era un obstáculo que había que superarlo. Y después pasé en otra época, volviendo a la facultad, en otra carrera, donde se rendía colectivamente, donde se creía que el examen era un hecho arbitrario y autoritario, que el profesor asumía que tenía una autoridad sobre el alumno, cosa que yo creo que tiene, y no tenía derecho a exigirle al alumno
el saber, en todo caso acompañarlo. Entonces sentí que era esto que vos decías, de la arbitrariedad del derecho agrario a la nada misma del examen colectivo. Absolutamente, pero absolutamente. Y en definitiva sin haber cambiado el paradigma, porque vos podrías haber dicho, miren, ahora vamos a estudiar, vamos a utilizar, como hoy se conoce como modelo finlandés, en el que tenés otra modalidad de enseñanza. Ahora, si tenés un modelo de renacimiento como es la universidad, el modelo universalista, el primer punto es empecemos a entender en qué contexto estudiamos. Estudiamos en un lugar en el que derecho agrario sería importante, aunque justamente muy poca gente lo iba a hacer. Pero claro, bueno, en medicina tenemos una materia llamada salud pública, importantísima, pero por alguna razón tenía 4 clases. En medicina teníamos materias anuales, esa tenía 4 clases. Obviamente la respuesta de los alumnos era no prestarle ninguna importancia. Obviamente la cátedra para, hoy diríamos, empoderarse, tenía a los que no habíamos aprobado ninguna materia y por error, y no me podría calificar, dejamos esa materia para última y no habíamos sido bochados en ninguna, nos bochaban. Obvio, y se pasaba por la bola inevitablemente. Claro, y decían, ¿cómo usted no reprobó ninguna? Le va a venir bien. Era terriblemente arbitrario. Ahora, pasar de eso a lo otro te deja una sensación tremenda, porque tampoco, vuelvo a esto, no tenés... ¿Qué es el padre arquetípico? Arquetípicamente es el que te pone límites. Este vaso puede contener agua en la medida que tiene un límite este agua. ¿Por qué Bauman insiste sobre la sociedad líquida? Porque es esto, es como si rompiéramos el vaso, se desparrama y no hay un espacio, y el amor líquido de Bauman tiene que ver con eso. Todo es factible. Eso parece piola en un contexto. Fuera de ese contexto, no, cuando me afecta a mí, claro, o sea, me mojó el agua. El agua dentro del vaso. Claro, no, guarda, el agua dentro del vaso. Después yo te la tiro encima. Es decir, si se moja el otro, y acá volvemos a la idea del narcisismo. ¿Por qué? Porque el otro es un otro. Vos fíjate hasta las dificultades que tenemos hasta pensar el otro como un algo necesario, que hemos hasta traducido mal la frase de Sartre, el infierno son los otros, pensando, él lo dice en un contexto particular que no lo había metido en una obra de teatro, pero digamos, todo eso nos sirve a nosotros para decir, no, guarda con el otro. Claro. O para cualquier persona que hace terapia, es muy habitual que el terapeuta le diga, no, hacete valer, vos sos importante, todas esas cosas, y la persona entiende por decir, yo tengo que dejar de ser buena. Yo eso lo escucho y me causa mucha gracia, porque la pregunta es siempre, ¿en qué ha sido buena? ¿Cuál es el punto? Y básicamente tiene que ser, tengo que empezar a preocuparme más por mí y menos por los otros. Y seguimos en esto de mirarnos para adentro, como si lo opuesto fuese una especie de ser misionero en Calcuta, ¿no? Profundicemos un poco esto que dijiste, que me parece muy interesante, que la droga, imagino que cada caso es cada caso, pero digo, como fenómeno social, la droga o el alcohol, incluido dentro de las drogas, o el abuso de los psicotrópicos, es un modo de evitar este sufrimiento que ayuda a crecer. Sí, claro, sí, claro. Hoy se utiliza mucho la idea de zona de confort, pero en definitiva todos somos animales de hábitos. ¿Qué nos hace crecer? Y salir de ese hábito, intentar aprender algo nuevo. Aprender hasta de la injusticia. Ese profesor que decía en Derecho Agrario te enseñaba algo muy, muy, muy interesante, y es que la vida no es justa. La vida no es justa en absoluto, y a ningún chico se le enseña eso. Se le dice, no, la vida es justa, es buena. No, la vida es terriblemente injusta, no tiene ninguna explicación lógica, y nosotros salimos desnudos de ese mundo. Entonces, claro, cuando pasa algo que no estamos previstos, nos encerramos, nos victimizamos y pensamos, ¿pero por qué a mí? Es el tema de Job, ¿no es cierto?, las Escrituras. Hasta que él se da cuenta que su condición de humano es esa. Es que la injusticia es lo que tiene que ver con la construcción posible de lo social. Por eso tenemos después un ordenamiento jurídico que, por lo que supongo, habrás cursado Derecho. No sé si querías ser abogado, sino querías entender cómo funcionaba el orden jurídico de una sociedad. La traslación de ese orden a una sociedad caótica que se va volviendo, a medida que va evolucionando, tiene que volverse codificable. Codificable es tener límites. ¿Tener límites castradores? No, decir, miren, esto, el agua va en el vaso, si el vaso es más o menos así, se llama copa, no es muy complicado. Ahora, la gente no quiere vivir en esto, y claramente esto genera una serie de malestares. Esos malestares los tapo con algo. Y ese algo es el químico, es el fármaco, hoy son los celulares. Es decir, una cantidad de cosas que han puesto a disposición nuestra para dormirnos, ¿no? ¿Uno se hace adicto a lo que quiere o a lo que puede? Bueno, es absolutamente retórica la pregunta, porque obviamente es a lo que puede. Porque somos tan previsibles
¿qué es eso? Nosotros en realidad no somos tan malos como creemos. En realidad tratamos de capear nuestra vida tan limitada, tan limitada. Nosotros tenemos una cierta edad como para estar pensando en algunas cosas que nos preocupan. Yo este año paso a la categoría a la categoría sexagenario. Nunca pensé que entraba en esa categoría, que existía algo que definía algo. Pues, aparte es como un piano en la cabeza, ¿no? No, claro, no. En definitiva yo pensé que seguía teniendo 17 años, que por alguna razón, y no iba por volver a los 17. Entonces, la vida es pesada, uno hace algo con esa vida y en definitiva hace lo que puede. Corrijo la pregunta porque es verdad, la repienso y está mal hecha. ¿Es adicto el que quiere o el que puede? O sea, esta idea de que hay como un determinismo genético a la adicción. No, a ver, bases genéticas y biológicas hay. Pero eso en general en todo, en particular en el circuito, justamente, en particular las adicciones sí, porque tienen que ver con un circuito neuronal que se llama circuito de recompensa. Ahora, claramente uno eso lo va facilitando y claramente tiene también la contraparte, mecanismos de contención tanto internos como externos. ¿Qué pasa en esas zonas empobrecidas y demás? Y todo lo externo está mucho más débil. Entonces, claro, se hacen adictos a directamente lo primero que venga a mano. ¿Qué es lo primero que viene a mano? Y a veces es la violencia. Y a veces no se entiende, por ejemplo, que las adicciones no son solamente químicas, sino son muy fundamentalmente comportamentales. Hoy sí se ve con los celulares, pero a veces no se entiende la violencia o al delito como eso, como un fenómeno, concretamente la violencia como un fenómeno de adicción comportamental. Y por eso no se lo puede tratar y por eso se incrementa. Porque la violencia es adictiva, porque la gente busca eso. El tipo que arrastra a la anciana con la moto y reiteradamente puede estar incurso en esto que vos decís. No, de hecho lo está, porque vos tenés frenos inhibitorios. A ver, somos sociedades, esto digamos, no es tanto hoy de mi devoción en la actualidad, pero sí histórica. Cuando Freud habla de tótem y tabú, lo que dice que el tabú es necesariamente constructor de la sociedad, en la cual vos necesitas que exista el tabú para construirla. El sujeto que imagina que está perdido desde el orden jurídico, desde el orden social, desde la reprimenda de cualquier tipo, por supuesto de la suya, porque él está inmerso en su propio mundo. Claro, en definitiva, y aunque suene crudo, la violencia es interesante, es agradable y es adictiva. Es decir, porque en definitiva veo algo que me da mucho miedo, pero le pasa al otro. Entonces, sí, por supuesto, yo puedo pegarle con un bate de béisbol en la cabeza a otro, mientras no sea mi cabeza. Entonces, y sí, si lo hago una vez, yo era un paciente que salía a hacer literalmente eso, con un bate de béisbol, a golpear, y alternaba eso con comportamientos adictivos farmacológicos y de drogas. Los padres le habían hecho hacer un tratamiento de abstinencia de drogas, por lo cual generaba la adicción a la violencia. Entonces salía a atacar gente, ingresaba en la cárcel, era un circuito constante por ser un menor. Cuando el planteo fue, vamos a trabajar por dos niveles de adicciones, en la cual la adicción que más nos preocupa es la adicción comportamental, y no es que vamos a mantener la farmacológica, pero vamos a trabajar sobre la otra, los padres no entendían, pero lo que tenían que darse cuenta es que el sostén de una era la otra. Y claro, la gente se acostumbra a ser violenta, la gente se acostumbra al destrato, y les parece totalmente normal ejercerlo con el otro, y recién se da cuenta, volvemos a esta óptica narcisista, cuando le pasa a él. Es decir, ese destratador, ese maltratador, ¿es un duro? No, es un increíblemente blando, solamente que lo está proyectando en el otro, porque basta que vos le reflejes especularmente lo que está diciendo y molesta. Esto te pasará a vos en Twitter, que vos ahora tenés un partido político y todo, ya sabemos que tenés la ficha de afiliados. Sí, claro, el lechuga party, claro, el lettuce party. No, pero me quedo pensando, primero que era casi un caso de naranja mecánica el que vos planteabas. Claro, es que era eso. Él le hice ver la película, porque parte de su interés era el ser primero y único. Y yo habiendo, inclusive por las cuestiones familiares y demás, pero habiendo trabajado en Inglaterra, le digo, casi banalizo el hecho, le digo, no, esto no tiene nada de extraordinario. De hecho, es tan poco extraordinario
hasta hicieron una película, mirá lo banal que será. Cuando pierde parte de la gracia el tema, él ahí puede empezar a cuestionarse el asunto. Claro. Y empieza a darse cuenta que no está haciendo nada. Jugada riesgosa, pues podría empezar a dinamitar edificios, ¿no? Digamos, pero Escalar en la violencia. Claro. Pero en él permitió, al tener un marco terapéutico, cuestionarse el por qué. Y porque finalmente, bueno, sí sos malo, malísimo, pero estos son peores que vos. Era la época de Trainspotting, los chicos adictos en una Inglaterra empobrecida posterior al Welfare Society, es decir, la sociedad que se les daba todo, y cómo esa sociedad no había aprendido a tener defensas. Insólitamente en Inglaterra después viene Margaret Thatcher, que es increíblemente restrictiva, pero permitió, mal o bien, que en ese péndulo luego volviera a una especie de punto medio. Voy a hacer la pregunta burra del televidente. ¿Se curó? ¿Viste la pregunta? Este chico... Mirá, ¿cómo termina la historia? No sé si se curó, no. Estas cosas no se curan nunca. Claro. Sí sé que sí la madre un día, algo bueno debe haber pasado, porque de todo esto, un chico que ingresaba una vez por semana a la cárcel y demás, me dice, no está viniendo a la hora acordada para cenar. Vienen muy enojados y el planteo era así que sí, íbamos bajando. Íbamos bajando. Enrique, ¿cómo vivís la irascibilidad en el debate del aborto? Increíble, porque no estamos discutiendo, bueno, pero es esto, no estamos discutiendo ninguna idea y sobre todo ningún fundamento, estamos tratando de posicionarnos nosotros, pero es lo que está pasando en todos los temas. Vos fíjate cómo... Narcisismo puro. Pero a mí me interesa imponer, pues acá en la mesa soy el médico, tratamos de eso, pero vos para combatir me decís, no, pero yo soy abogado. Entonces, claro, no salimos de nuestra cosa cuando el tema que tenemos de decir, sí, tiene aspectos legales, aspectos biológicos, aspectos... pero también tiene aspectos que tienen que ver con la sociedad. Es decir, grosso modo, o nos bajamos de eso, o nunca vamos a discutir nada. Yo al final de la historia tuve la sensación que no entendía bien qué se estaba discutiendo, cuál era el punto. Si estábamos discutiendo un tema biológico, religioso, de salud pública, de demanda social, ¿cuál era? Si estábamos discutiendo el tema despenalización, legalización, todo se mezcló. Y se mezcla cuando vos metés tu persona por delante del hecho, ¿no? Es decir, se volvió poco concreto. Tenemos un problema grave, claro que sí. Ahora, planteémonos cuál es la pregunta. Porque podría haber otra pregunta. ¿Qué pasa si la pregunta sería mucho más amplia y mucho más complicada, pero ¿qué pasa con nuestra vida sexual y nuestra vida amorosa? ¿Qué pasa con cómo consideramos? Porque en definitiva el aborto tiene que ver con qué ha pasado con con aspectos morales y demás. Bueno, evidentemente, superados esos, no podemos seguir haciendo planteos de otro tipo. Porque si no tenemos que plantearnos, bueno, pero claro, todos hemos decidido tener relaciones prematrimoniales, por ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que estamos decidiendo? ¿Cuál es la pregunta? Si uno quiere matar, definitivamente no. Si uno quiere solucionar un tema de salud pública, yo supongo que definitivamente sí. Entonces, me parece que estos temas, como en todo, bueno, nosotros tenemos leyes, pero el tema de adicciones y demás también tenemos debates continuos que son bizantinos, ¿no? Pero lo que es muy impactante es que lleva al nivel de desprecio del otro. Es que ese es el objetivo, ¿eh? Es que el objetivo, cuando vos no tenés cuando a mí no me interesa, yo quiero quedar en esta mesa con que todo el mundo, después te pregunto al final, che, ¿cuánto hicimos de rating? Y ese fuese mi objetivo. Claramente no me interesa ninguna otra cosa que mi persona. Entonces, claro, obviamente va a ser el desprecio del otro, porque yo necesito que mi argumento se imponga, no me interesa siquiera si... mi persona se imponga, no me interesa si el argumento o sirva para algo. El rating es narcisismo a la enésima potencia, ¿no? A ver, yo creo que en un punto es jugar con las reglas de juego que está. Es decir, este programa permite su subsistencia en la medida que los avisadores tengan que ver. Bueno, esta es parte de la sociedad injusta. ¿Hemos decidido vivir en un país, en una sociedad capitalista o no? Bueno, si no, armemos otra cosa. La sociedad capitalista tiene reglas en las cuales incluyen poder tener celulares que en esas no sirven para nada, o que amplían la cámara de fotos, pero también tiene que ver con el rating, y entre medio puede haber una pomada hemorroidal en venta. Es decir, no es... Ya viene, está claro. Ya viene, bueno. No es imposible esto es así. Yo vuelvo a esto, yo creo que discutimos a veces entelequias, es decir, cuestiones aisladas del contexto. Entonces, claro, todo es válido, porque yo quiero quedar como la buena persona, la que dice algo inteligente, en lugar de que dice, básicamente, si nuestra lógica... A ver, te lo cambio.
¿Tiene algún sentido gente que gastó cuánto? $10.000, $12.000 de mínima o de media en Moscú gritando contra el presidente Macri que aumentó el dólar? ¿O era un costo asumido hacer un viaje al exterior? ¿O es un producto suntuario? Y a la inversa, si yo no alcanzo a comer, ¿qué me generan 20.000 tipos o no sé cuántos gritando en Moscú sobre algo? No sé, para mí me puse en algún momento a pensar qué pensaría yo de esos sujetos y estaría muy enojado. Sin la menor duda. Me quedé pensando en algo que sé que no tiene el valor, como a mí me gusta el existencialismo, y lo mencionaste a Sartre, vos dijiste, la vida es injusta y puede sonar pesimista. Y yo creo que todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario. Digamos, la vida es injusta y es el modo de... el verbo es no sobreadaptarte, bueno, no recuerdo cómo es el verbo que suelen utilizar ustedes, digamos, es saber con qué reglas del juego jugás, como jugás en el capitalismo, jugás con la injusticia de la vida y adaptarte frente a eso, ¿no? A ver, yo aclaro mi postura política en la interna de los gurúes de tipo. Yo estoy muy en contra de la gente que propugna el optimismo, porque es una trampa. En realidad, el optimismo es un camino verde. Por algo los tibetanos utilizan que el camino hacia la perdición es un camino perfecto, libre, y el camino hacia el ascenso es un camino empedrado, complicado y demás. Es decir, los caminos aparentemente llanos son los que el pozo que tiene la alfombra verde encima y te vas a caer en el pozo. Es un como si te caes en eso. El optimismo no existe porque en definitiva la propia naturaleza humana es que en este momento puede caer un meteorito acá. Si vos no asumís que nuestra vida es finita, es variable, que pasan cosas, que a todo el mundo le pasaron cosas, vivís la característica de la existencia humana como eventualmente una maldición. Entonces, claro, te refugias eventualmente en la religión, te refugias en cómo protegerte de esa maldición que va a venir. O encontrar la explicación en un más allá. O encontrar la explicación en el más allá, en la cual, según tu religión, encontrarás las vírgenes en alguna y que te van a recibir, o si no, en el caso de los cristianos, otra, en el caso de los judíos, otra. Pero digamos, básicamente es que la vida es esto, y ser, no pesimista, pero ser realista es increíblemente optimista. Es decir, la vía hacia una vida más positiva y optimista es asumir que la vida no es un jardín de rosas, que al revés, posiblemente en ese jardín uno logre cultivar una rosa. Claro, lo que pasa es que en esta era de la multiplicidad, en esta era en la que es el reino de la cantidad, necesitamos mucho de todo y nos impide valorar los significados únicos, ¿no? Y los componentes únicos. Otro día había un programa en Estados Unidos muy interesante, que lo estaba mirando por satélite, por no sé por dónde, y decía, ¿qué está pasando en que cada vez más se está instalando la poligamia de hecho en la sociedad? ¿Por qué? Porque ya la gente no encuentra un sentido en atarse a una persona, ni siquiera secuencialmente. Esto está pasando en todas las áreas. ¿Necesitas contar algo personal tuyo, Enrique? No de este momento eventualmente, pero digamos, pero no, en serio, es que estamos constantemente dispersando focos de interés en todos los órdenes de la vida. Entonces, si vos te estás planteando hasta tu vida personal, hasta tu vida laboral, hasta qué es lo importante o hasta cuánto necesitas de algo, realmente vas a vivir en zozobra. Ahora, si te concentras en decir, tengo esto, ¿alcanza? ¿Cuánto más necesito? En este momento hablando, no mucho más. Siempre hago esta pregunta casi al final del programa y hacerla frente a vos me da cierto apuro para ser antiguo, pero lo voy a hacer igual. ¿Nos morimos y qué pasa? Absolutamente nada, claro. Al menos yo creo eso. El problema es ese. Eso es lo que le da sentido a la vida. Que no es una mirada pesimista, todo lo contrario. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, todo lo contrario. El saber que tu vida tenés un lapso de tiempo se llama en administración el principio de Parkinson, que Parkinson no, aparte no era el médico, sino era un funcionario de la administración inglesa que decía que las cosas ocupan el tiempo que le es dado. ¿Eso qué significa? Vos que das charlas o tenés programas y demás, y 2 días antes te tenés que ir a hablar en algún lugar, lo armás como sea. Si te dicen dentro de 2 años, tengo tiempo. Tengo tiempo. Y en realidad la cuestión es cuando uno tiene la sensación que nunca va a tener tiempo, estás obligado a vivir el presente. La palabra presente por algo se llama presente, se llama regalo. Porque en realidad es algo que uno tiene que recibir. Vos hablabas de la parábola de los talentos y tomarlos como esto. Ahora, ¿esto es una cuestión de cristianismo? No, está en todas las tradiciones. Es ocupate de lo inmediato, de lo constante, de lo único, de lo pequeño, versus eso, y por eso el tema de me preguntar lo personal. No, yo sí en lo personal cada vez creo más que menos es más.
Y si en lo personal, ligado a la evolución de mi propia finitud cronológica, creo que hay poco tiempo para justamente demasiadas cosas, entonces cada vez trato de darle importancia a menos cosas, pero con más intensidad. Concretamente los vínculos, concretamente qué cosas son importantes y qué cosas no. Entonces trato de no desperdiciar tiempo en cosas que no son importantes ni me aportan, como pelearme. Entonces el tema de la ira claramente no me aporta nada. Pensar en este fenómeno que planteas el programa norteamericano de la poligamia lleva a estos lugares comunes infames, pero bueno, por eso son comunes, de que es imposible estar enamorado al mismo tiempo de dos personas distintas. Bueno, pero acá dependería eso, que nos planteamos por el amor, ¿no? Y fíjate que de tanto vivir en otras cosas no nos planteamos esas cuestiones fundamentales, que nos atraviesan como toda la historia. ¿Qué es el amor? Mira, ¿cuánto tiempo hemos estado alrededor de la cuestión del género, no género, cuál es el objeto sobre el cual el objeto de amor sobre el cual proyecta, qué tenía que ver con la elección de ese objeto y demás? Cuando el fenómeno era el amor, poco importaba si uno pudiese depositarlo en un lugar o en otro. Es una maravilla que uno pueda depositarlo en algún lugar y a su vez recibirlo. Entonces, en vez de plantearse eso, uno está a veces ocupado en cosas más superficiales en lugar de las reales preguntas, que son esas. A pesar de que, bueno, supuestamente estamos muy evolucionados, los planteos son los mismos de Shakespeare y los mismos de hace miles de años. Hablamos recién del Mundial. ¿Cómo viste esta cosa de presión monumental hacia la selección? Juzgamiento ipso facto de Leo Messi, esto que los periodistas decimos, está deprimido porque no puede, tiene algún trauma con la camiseta. Bueno, una es algo que en psicología cognitiva se llama lectura de pensamiento, ¿no? Es decir, todos interpretamos la realidad que piensa el otro. A mí me parece maravilloso que alguien pueda interpretar lo que piensa un sujeto que gana 100 millones de dólares o más por año. Yo me declaro incompetente, es decir... Con todo cariño, pero... Pero no sé si yo puedo imaginar cómo es la cabeza de un señor que gana ese dinero y que está acostumbrado a que pitoreen su nombre constantemente en todas partes del mundo. Una cuestión es esa, ¿no? Necesitamos respuestas de todo en lugar de... Otra vez... En lugar de gozar de la incertidumbre, ojo, el desconocimiento es maravilloso, la duda es maravillosa. Volvemos a la historia del optimismo y el pesimismo. No, pero uno tiene que tener respuestas. No, por favor, porque la respuesta es el final del camino. Entonces, ¿qué pasa? Con esta necesidad de poner sellos en todas partes, creemos que tenemos que juzgar. Y esto era una nota del País el otro día de España, diciendo qué terrible ser Leo Messi en Argentina. Y la nota era lo que estaba pasando por empatar. Y decía... Perdió Alemania, ¿qué pasó en cada selección y la respuesta social? Es fascinante el fútbol como lectura de cada sociedad, ¿no? Nosotros, mirá el cuadro, yo en algún momento escribí algo al respecto, cómo tenemos una sociedad entre Messi y Maradona, ¿no? Y dos arquetipos diferentes. Que son bien distintos, ¿no? Son bien distintos. Si tuvieras que poner una característica a Maradona y a Messi de estos arquetipos, ¿cuál diría que es? No, claramente en un caso representa valores Messi que no vivimos como argentinos. Esta historia de pecho frío lo que quiere decir es que no es una terminología casi etnopsiquiátrica. Le estamos diciendo que no tiene nuestra propia sangre, ¿no? Estamos diciendo que no es nuestro, lo cual estructuralmente es cierto. Nos ocupamos que no creciera acá y le dieron norma de crecimiento en otra parte, así que es un hecho. Ahora eso lo vivimos mal, lo vivimos como ingratos porque él debiera jugarse la vida por nosotros. Entonces, la suma de nuestras frustraciones, él rehúsa tomarlas, y eso es lo que nos molesta. Mientras que en algún punto Maradona le decía a todo el mundo, no, yo me voy a hacer cargo, soy el líder emblemático, soy el padre de la patria, y de alguna manera a la gente eso le gusta más, o cierto tipo de gente le gusta más que alguien le mienta, ¿no? Déjame terminar con esto que para mí es como central y creo que detona todo lo otro, que es el sinsentido de la existencia, o sea, esta cosa de, o por lo menos la finitud de la existencia que plantea un sinsentido a priori, que te obliga a buscarle un sentido, que me parece que esto es lo maravilloso de la vida, ¿no? Es que eso es la vida. Es decir, nadie nunca va a saber qué es la vida en algún punto. Si la gente que pretende, y esto pasa una especie de aviso, encontrar el sentido para empezar la vida, va a encontrar que la vida terminó. Es decir, la vida es estar constantemente en la angustia de qué es la vida. Y la falta de respuestas es lo que te permite moverte. O sea que el día que la encuentres, es seguramente, como fue el personaje de la película Gladiadores, que estás caminando por los Elíseos, ¿no? Estás en otra parte. Es decir,
la característica de nuestra existencia es la imperfección, es ser limitados, es ser llenos de defectos, y eso nos permite ser extraordinariamente humanos si entendemos que eso es una gran ventaja, que nos permite crecer. Ahora, si lo vemos como capacidades que nos limitan, estamos mal. Viste, el entrevistador del Actor Estudio, Lipton, siempre termina con una versión del cuestionario Proust. Asumo que crees que Dios no existe, que está, no sé dónde estamos, en el agnosticismo o en el ateísmo, pero por ahí estás. No, todo lo contrario. Yo me diría que soy un gnóstico, que es todo lo contrario. Es decir, a nosotros nos enseñaron que la existencia de Dios de una mala manera, a través de intérpretes, en algún punto. Y la existencia de lo luminoso, es decir, lo mágico, es aquello que no podemos saber qué es. Justamente como si yo no entiendo mi propia vida, ¿qué voy a saber siquiera si hay algo? Asumo que hay algo, evidentemente, porque yo no puedo darme cuenta. Pero claro, el gnosticismo es eso. Es un creyente sin intermediarios administrativos. Absolutamente. Me gusta esa expresión. Absolutamente. Y si Pregunta de Alejandro un día, si yo era agnóstico, le digo, no, todo lo contrario, el gnosticismo es todo lo contrario, pero no tenés funcionario de por medio. Y ponete que en términos bien románticos y demás, ante la muerte te enfrentás ante esa luminosidad llamada Dios. Yo tuve dos episodios por diversas razones, uno muy chico y otro algo más grande, en que el primero, si realmente estaba particularmente mal, fue una fractura de cráneo y demás que me habrá dejado en este estado muy chico. Y realmente, obviamente, a los 4 años no había leído El Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, no podía tener idea. Y a los 19, que me pasó el segundo episodio, tampoco. Y en realidad, claramente, sí, esto que decís, ese lugar existe y debe formar parte de esos arquetipos colectivos, porque obviamente cuando ves algo y no lo leíste, es que está. Me gustó verte, gracias por venir. A mí también. Un gran placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista, se quedan con Mundial 24, por supuesto toda la cobertura del Mundial. Nos vemos en la próxima.